Nos enlazamos de inmediato con Alemania para conversar con la colega Ami Castillo. Ami, bienvenida. Buenos días en Perú, buenas noches en Alemania. Buenas tardes, Néstor. Ya está cayendo la tarde por aquí. En unas horas ya comienza la noche. Es grato comunicarme contigo, con los televidentes de BIS Televisión. Justamente el tema que nos une, como siempre, es la noticia, informar. Y en este caso, con esta dolorosa, triste noticia del octavo día en que nos encontramos ya, desde que comenzó Ami la guerra Castillo, guión. Rusia Ucrania. Sí, ¿cuál es el...? Hemos pasado información de la radio televisión rusa RT, el canal de televisión ruso, hablando de posiciones de la Unión Europea con respecto al conflicto y la ayuda que está requiriendo y que ha pedido públicamente el presidente ucraniano. Se habla de una participación de Alemania. ¿Cuál es el panorama que tienes desde Alemania con respecto a esta situación de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en Ucrania? Claro que sí, Néstor. Primero quiero también subrayar lo que dijiste al principio. Hoy, hace unas horas, se ha iniciado la segunda ronda de negociaciones entre estas dos delegaciones, como son de Ucrania y Rusia, que son un pequeño camino de esperanza hacia la paz por la vía del diálogo. Si bien los expertos tienen pocas esperanzas en este camino, pensamos que no se debe cerrar completamente la puerta a ello. La diplomacia existe, las formas existen, y aunque es un camino muy pequeño, es una luz de esperanza para que pueda haber un alto al fuego pronto y paren no solo los ataques, sino las amenazas y todo el temor que causa esta situación en España y en el mundo. Sí, como lo decías, aquí Alemania estamos a pocas horas de vuelo de Ucrania, y los primeros refugiados ya han comenzado a llegar desde el fin de semana. Alemania ha recibido ya más o menos 17.000 refugiados, se calcula, bueno, ahora van saliendo más de 1 millón. Naciones Unidas calcula que puede subir la cifra hasta 4 millones de refugiados. Como te decía, el camino hacia el alto al fuego por la vía de la diplomacia, del diálogo, es importante. No es muy esperanzador. Hace 2 días, cuando fue la primera ronda de negociaciones, no tuvo mayores resultados. Sin embargo, yo quisiera acotar allí, es importante guardar las formas, porque dentro de una guerra que estamos viviendo, claramente estos días, también vienen las guerras mediáticas, las guerras de palabras, de las falsas informaciones, etc. Quería señalar en este punto, el 24 de febrero fue el día que comenzaron los ataques de Rusia hacia Ucrania, y allí fue cuando escuchamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, decir: no es guerra, es una operación militar, y de esa manera prohibió a todos los medios de comunicación de su país a no utilizar esta palabra. Y esto me hizo recordar, por supuesto, guardando las distancias, a un político peruano que decía: no es copia, es plagio. En este caso que querían imponer, digamos, la forma de que nadie diga guerra, que es una operación militar o movimientos de defensa, etc. Los días han corroborado que efectivamente estamos en medio de una guerra. Las imágenes dolorosas ya dan la vuelta al mundo, los refugiados salen de miles, en las fronteras de Ucrania, en Polonia, están realmente abarrotadas, donde solo dejan salir, por supuesto, principalmente a niños y mujeres. Exactamente, aquí viene también la figura del presidente de Ucrania, quien ha mantenido su valentía y quedándose allí, también desbaratando un poco estos fake news que decían que él ya se rindió, o que ya lo tienen, o que ya ordenó bajar las armas. Este señor de 44 años, que hace poco menos de 3 años asumió la presidencia de Ucrania, se está convirtiendo en un ícono de valentía para sus compatriotas en Ucrania, desde el llamado que hizo por la ley marcial, que implica que todos los hombres mayores de 18 años hasta los 60 puedan luchar por su libertad, por una Ucrania que desde el año 1991 es independiente. Esto fue desde el principio muy conmovedor, ver a familias que tenían que separarse,
a padres, algunos con doble nacionalidad, que podrían haber salido de Ucrania con sus familias, pero que en el límite de la frontera sintieron en su corazón que debían quedarse a luchar por su patria. Y es interesante allí, yo investigando un poco sobre la historia de Ucrania y el valor que tienen estos ciudadanos, ellos tienen en su himno nacional, en una de las estrofas, dice claramente: daré mi alma y mi cuerpo por mi libertad. Y eso es lo que estamos viendo ahora, la muestra del coraje y la valentía de estos ciudadanos. Incluso muchos ucranianos que viven fuera, en otros países, han vuelto a luchar por su patria. Hoy justamente se ha dado a conocer la noticia que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha manifestado dentro de todas las videoselfies que hace casi a diario para sus ciudadanos, para darles valor, ha dicho: en una semana hemos destruido el plan que en años construyó el enemigo. Y también en estos días él manifestó también a su población: por favor, no pongan fotos mías en sus oficinas o en sus casas, pongan en ese lugar fotos de sus niños, para que cada vez que tomen una decisión puedan hacerlo pensando en ellos. Y por eso te comentaba, es un personaje que está haciendo un poco de historia, haciendo mensajes, con esos mensajes a sus ciudadanos y también a la Comunidad Europea. Ayer se realizó una asamblea de la Unión Europea donde él estuvo vía videoconferencia, también por supuesto llamando por más ayuda al ver que las ciudades civiles, niños, familias están siendo también atacados. A mí, y con relación a este millón, la información que se tiene es que hay 1 millón de refugiados que han huido de Ucrania en una semana. En el caso de Alemania y de los otros países de la Unión Europea, ¿cómo están actuando en esta línea de atención, como bien has dicho, principalmente mujeres y niños, ¿no? Sí, el país que por el momento alberga la mayor cantidad de refugiados, estamos hablando de la mayor crisis de refugiados en lo que va del siglo, lo tiene el país de Polonia, que es el país más cercano y neutro y de confianza para los ucranianos. Ellos tienen más las cifras no son tan exactas debido a que no están controlando estrictamente a cada persona, están subiendo trenes llenos, hay un abarrotamiento excesivo en las fronteras. Sin embargo, se calcula más de 34.000 personas refugiadas en Polonia, y luego están los siguientes países, está también Hungría recibiendo refugiados, y muchos continúan el camino hacia Occidente, en este caso Alemania, van más o menos por los 17.000 personas que han sido acogidas. Los primeros buses que llegaron fueron de niños de orfanatos, fueron imágenes, la verdad, también muy conmovedoras, porque el conductor de este bus luego ya declaraba que en el camino corrieron mucho riesgo, lo hacían con mucho miedo. Estos pequeños, entre 6 a 10 años, decía el cuidador de estos niños, que en esas 70 horas que viajaron han envejecido 10 años. Están viviendo la crudeza, la cruda realidad de la guerra. Y bueno, se están distribuyendo estos niños en diferentes ciudades de Alemania. Y algo que también forma parte de algo positivo y que da una luz de esperanza en esta humanidad que la vemos muy mal en estos días, por decirlo de alguna manera. Hay una esperanza, al menos aquí en Alemania, como son todos muy bien organizados, los vecinos, la comunidad están formando grupos de apoyo, en el que justamente aquí también donde vivo, que es un pueblo pequeño, estábamos organizando cajas con víveres, alimentos no perecibles, medicina, ropa, mantas, para que las personas que tienen, no sé, movilidades grandes, reciban estas cajas con alimentos o ropa para estas personas. Y estas mismas personas de aquí, de Alemania, viajan en un camino largo, por supuesto, hasta Polonia para poder atender a las personas que se han quedado sin nada, que han salido con los documentos y algo que comer o algo que cambiarse. Pero también hay heridos, también se están enviando medicinas. Correcto. A mí, y con respecto a los refugiados latinoamericanos, ¿qué información se tiene? Y especialmente de los peruanos, porque ya hay un grupo que ha llegado a Lima
pero entendemos que son todavía mucho más, sobre todo estudiantes. ¿Qué información se tiene de los latinoamericanos en este grupo de refugiados? Sí, la información es que están saliendo hacia los países más cercanos y de allí las embajadas peruanas en estos países se van a encargar de que ellos se queden allí y reciban la alimentación necesaria o los días de pernoctar que sean necesarios hasta que continúen su viaje hasta el Perú. Por el momento no se tiene la cifra exacta de cuántos faltan, cuántos peruanos han quedado en Ucrania y que faltan por salir del país, pero se sabe de muchos jóvenes estudiantes extranjeros que han ido por temas de estudio, diversos motivos, que tienen muchos problemas, bien porque ya no tiene la visa, no llegó en la fecha adecuada la visa, o porque no son ucranianos también. Dentro de toda esta guerra hay pequeñas guerras también, y eso es lo lamentable en estos casos. A los extranjeros también se les está haciendo un problema salir, eso también lo leí con mucha pena, también extranjeros, no sé, de África, de otros países que tienen mucho más problemas para abandonar rápido. Y como te digo, es una situación realmente devastadora ver las fronteras de Ucrania, donde es imposible casi entrar al tren por el abarrotamiento de las personas. Y me imagino que los encargados de las embajadas van a hacer todo lo posible para que en este caso nuestros compatriotas puedan llegar a salvo al Perú. Pero en Ucrania la situación no comenzó en Kiev el problema, pero ahora están siendo, digamos, invadidas o atacadas otras muchas más ciudades que al principio estaban como en calma o tensa, por decirlo. Y entonces todo esto se hace más grande el problema para que los extranjeros puedan salir de ese país. Sí, y a nivel de gobierno, del gobierno alemán, ¿cuál es el sentir con respecto al conflicto, primero, y segundo, a que hoy ya se inició, vamos a tener imágenes que estamos pidiendo a producción, de la segunda reunión de ucranianos y rusos, las dos delegaciones que se están reuniendo en Belarus, que es la segunda ronda de negociaciones? ¿Cuál es la expectativa en tu comentario? Y vamos a poner imágenes del inicio de esta reunión que nos ha permitido la televisión internacional. ¿Cuál es la expectativa con respecto a este conflicto en las esferas de gobierno, del gobierno alemán y también de los medios de comunicación? Por supuesto, en este caso, la política de gobierno alemán, en el caso de un conflicto, ha dado un giro de 180 grados porque después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los acuerdos que se firmaron, Alemania se comprometió a no colaborar más con armas, a agotar todos los caminos del diálogo, los caminos de la diplomacia. Eso fue el trabajo al que se abocó justamente la ex canciller Angela Merkel. Recuerdo mucho la reunión que tuvo ella también con Vladimir Putin cuando en el año 2014-2015 continuaba el problema de la isla de Crimea, y se firmaron muchos acuerdos también, y en esos años el sentir de Angela Merkel era, digamos, respetar la democracia y la libertad de Ucrania, pero también dentro de ello no incomodar a Rusia, teniendo en cuenta que Alemania recibe más o menos el 50% del gas de Rusia. En ese caso, en esos años, el 2014-2015, no se incomodó, por decirlo de alguna manera, más a Vladimir Putin, y desde allí se trataba, era el estilo de la canciller Angela Merkel, la ex canciller, ir por el camino del diálogo, de las buenas formas y de mantener la paz. Ahora, por supuesto, todo ha cambiado. Desde el día 22 de febrero, cuando sin lanzar ningún misil, con la sola firma de Vladimir Putin en reconocer a dos pueblos ucranianos, pero prorrusos, como territorio ruso, digamos, eso desató la confianza que tenían los países europeos. Y allí quisiera acotar también un tema un poco de idiosincrasia. Los alemanes parece que no han terminado de entender
el pensamiento no ruso, sino de este personaje, Vladimir Putin. Observa, dice pocas palabras, y aquí en Occidente no se tomó como que muy en serio el hecho de que él realmente está en sus pensamientos recuperar un territorio que alguna vez fue parte de la Unión Soviética. Y por eso se agotaban los caminos del diálogo. También estaba en estos días echándome la tarea de investigar toda esta situación, y la semana pasada, cuando se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hablaba la representante de Irlanda en las Naciones Unidas diciendo que estaba completamente sorprendida y que mientras Europa intentaba dialogar con Rusia, no se daban cuenta que estaban al borde del abismo, y que eso significaba lo que ahora estamos viendo. Desde el 24 de febrero que comenzaron los ataques en sí, con misiles por cielo, mar y tierra, esta política ha cambiado. Ya se sabe por todos los canales de información. Alemania dio un presupuesto bastante fuerte en lo que es el envío de protección de armamentos del ejército para defender los límites, la libertad, los acuerdos firmados y la democracia, y sobre todo la ciudadanía de Ucrania. Eso ha sido un tema bastante doloroso cuando se ve, se escuchan las entrevistas de los políticos alemanes que agotaban el camino del diálogo. Ahora están todos, por supuesto, defendiendo la seguridad europea, la seguridad de Alemania, y es un tema que es completamente complejo, porque Ucrania, se sabe, no pertenece todavía a la Unión Europea, es lo que ellos desean, sin embargo, mucho menos a la OTAN, pero para ello deben cumplir muchos requisitos. Es un camino un poco largo para llegar hasta allí. Hay un tema también importante. El canciller Olaf Scholz se reunió con Vladimir Putin también a finales de febrero. Recuerdo las imágenes, todos las hemos visto en esta mesa, parecía de 5 metros de distancia, mientras que por otro lado se reunía con el presidente de Brasil, Bolsonaro, con una mesita de estar pequeña y casi hasta dándose la mano. Eso muestra las simpatías que tiene este señor Vladimir Putin. Y bueno, ahora todo está totalmente diferente a lo que era antes aquí en Alemania. Se sintieron muchos traicionados por la palabra o por lo que ellos pensaron creer que quería Vladimir Putin. La guerra de palabras, porque fueron iniciales. Y en ese escenario mundial, China interviene también de manera directa en el conflicto. ¿Cuál es la apreciación que tienes de esta intervención, digamos, inevitable, pero hay que buscar los mecanismos de neutralización, creo? Así es. Conocemos estas dos grandes partes, ¿no? Putin y su pensamiento de recuperar la Unión Soviética, y tenemos a Ucrania, un país por los que se pelean también los poderosos, ¿no? Por la riqueza que tiene ese territorio. Vemos claramente a estas dos partes. Sin embargo, como bien lo mencionas, existe un tercer factor, que es el presidente de China, Xi Jinping, que está observando, es una opinión periodística y personal también, está observando cuidadosamente el movimiento de la Unión Europea, de cada país, y el movimiento que hace también Rusia. No olvidemos que China también tiene un interés en recuperar de alguna manera lo que también dice o fue su territorio, como es la isla de Taiwán. Es un escenario muy parecido. Por supuesto, las situaciones son diferentes. Ellos están en Asia, lo que ocurre acá es en Europa. Las condiciones son también diferentes, pero conocemos bien un poco la mentalidad de China, y el presidente Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin también en febrero con no sé si el pretexto o el tema de los Juegos Olímpicos, y se dice también que ellos pudieron haber hablado, o que Putin le pudo haber contado cuáles eran más o menos sus planes, porque tendría en él un aliado, un amigo, un apoyo. Y eso también hay que verlo cuidadosamente. No vaya a ser que nos encontremos en el cambio o en el nuevo orden mundial, donde la potencia ya no sería necesariamente Estados Unidos o Europa, sino
ya el otro lado, pero son temas sumamente delicados y exactamente en este caso, Néstor, quisiera que Latinoamérica, en este caso Perú, también despierte un poco, abra los ojos, porque mientras que en el Perú o en Latinoamérica nos peleamos por cosas que no nos ayudan, no nos superan, no nos llevan al desarrollo, China también nos está mirando un poco de manera divertida a ver qué es lo que hacen estos países, ¿no? Por algo no nos llamaban antes la banana en Republic, ¿no? Y las riquezas, nuestros suelos del Perú, los minerales y todo lo que tenemos es lo que necesita China para su industria. Y mientras más nos peleemos, a ellos más les conviene y luego aliarse y no sabemos tampoco cuáles serán los planes de los dirigentes de China. Sin embargo, hay que estar alertas a ver cuál será el próximo paso que dé el presidente Xi Jinping en el caso muy parecido que tiene entre Rusia y Ucrania y su país con la isla de Taiwán. Y lo cierto es que la solidaridad de la Unión Europea, del mundo entero con respecto a Ucrania, se ha hecho presente y está presente, y el deseo de paz además, ¿no? De diversas personalidades, no solamente europeas, sino del mundo entero, y quizás también precisar, en el caso de la Unión Europea, de condena a esta invasión por parte de Rusia. Esa es una lectura correcta. Eso se está manifestando en los medios de comunicación de Alemania y de los que tengas acceso de otros países miembros de la Unión Europea. Sí, la ayuda está desde el primer día. Como digo, aquí en las ciudades, en los pueblos, en cada lugar donde se encuentran alemanes, el tema de conversación es esta situación dolorosa y la ayuda que Alemania brinda a los refugiados y a las familias que abandonan, exactamente como vemos en las imágenes, su hogar, están todos dispuestos a ayudar. Eso es lo que también forma como decía hace un rato, una pequeña luz de esperanza en esta humanidad que, como decía el expresidente de Uruguay, como lo comenté hace 2 días también, Pepe Mujica decía, no puede ser que en pleno siglo XXI la humanidad no haya aprendido a diferenciar lo que es ser del tener, o comparaba a un juego de niños la barbarie del hombre primitivo frente a la barbarie del hombre contemporáneo. En estos tiempos no deberíamos estar hablando de una guerra, sin embargo es lo que estamos viviendo. Lo que debe prevalecer en este caso es exactamente la ayuda, la solidaridad, el salir de esto, encontrar otros caminos para que esto no llegue a mayores, como ya hemos escuchado, las amenazas del armamento nuclear. Esperemos que no llegue, que no ocurra, eso sería una catástrofe. Sí, y también creo que ha quedado ratificado el liderazgo de Angela Merkel, ¿no? Con lo que has informado, el liderazgo y la palabra que tiene un peso importante en este caso, sobre este tema tan delicado que es un enfrentamiento bélico en la que inocentes están en medio de dos fuegos. Eso es cierto. Vamos a irnos en enlace, si nos permite, Sami, a Miami para conversar con una colega tuya, amigas, Dreli Ríos, que está en Miami, para conocer un poco también de la posición norteamericana, porque entendemos, y esa es una apreciación personal, que Estados Unidos está en una función, está en una participación en estos hechos de indecisión, por decir de alguna manera, el calificativo no es exactamente, creo, ese, pero está en un papel no muy elegante en lo que respecta a la solución del conflicto de Rusia con Ucrania. Y en Estados Unidos los medios de comunicación nos va a decir, nos va a comentar Dreli, los medios de comunicación están siendo muy duros con la administración Biden en la participación norteamericana. ¿Qué información estás manejando, en tanto hacemos enlace con Dreli, con Miami, en Alemania,
del papel que está cumpliendo Estados Unidos en este conflicto bélico. Estados Unidos y Alemania, desde el día que comenzaron las reuniones entre el canciller Olaf Scholz y Joe Biden, se mostraron muy unidos en una sola idea. Sin embargo, aquí también hay que entender y conocer los intereses de estas partes. Estados Unidos también tiene gas que vender a Europa, en este caso a Alemania, y por supuesto que le conviene, por decirlo de alguna manera, que Rusia no le venda el gas a Alemania como estaba ya premeditado desde finales del año pasado, con la construcción del canal del Nord Stream 2, que es un gas que sería mucho más económico para Alemania y también ecológico, que es por lo que luchaba uno de los partidos de los verdes de aquí de Alemania. Por eso apostaba Alemania. Ahora esos contratos se han quedado en stop, porque todavía no están cancelados, pero han quedado congelados. Queda la posibilidad de que Estados Unidos sea también quien pueda ofrecer el gas para los inviernos crudos de Europa. Y también está el tema, seguramente, en Estados Unidos del armamento, que también pueden ofrecer. Es todo, y junto con la Comunidad Europea, Estados Unidos han estado trabajando de una manera unida. Más detalles nos podrá contar Drelly, pero a mí me parece que Joe Biden fue quien miró con más, creyó un poco más, o no creyó, digamos, a Putin con sus palabras, con sus intereses, con las formas que él tenía, a diferencia de Alemania, que no quisieron ver el lado oscuro que podría venir por el lado de Rusia. Y Biden habló mucho más claro en febrero, después de las reuniones que tuvieron estos líderes, y finalmente vemos que tenía razón, que lo que planea, lo que podemos ver que ya planea el líder de Rusia es la fuerza, la amenaza para retomar la Unión Soviética. Esperamos todos equivocarnos, que no sea eso, que pueda haber otro camino, pero es lo que vemos ahora claramente. Y no sé, yo me gusta mucho ver las formas, el lenguaje corporal, la mirada que tienen estos líderes, a ver si es que lo que dicen coincide con lo que ellos intentan o quieren o sienten. Y podemos ver a Vladimir Putin, habla poco, pero tiene una mirada muy fuerte, incluso con la gente que lo rodea, con su ministro de Defensa, todos le dicen ya, sí, sí, y bueno, los medios que están, por supuesto, doblegados. En Rusia son idiosincrasias muy diferentes, la americana, la rusa y la europea. Ya para despedirme, solamente muchas gracias a ti, Néstor. Aquí estamos, como siempre, para dar información, un poco de luz, verdad, y para acotar un poco a este camino de la paz.